En el vídeo de hoy vamos a repasar la primera gran contratación de dietistas nutricionistas para sanidad pública y repasaremos todos los procesos, cómo ha sido posible, qué trabajo van a hacer nuestras compañeras que van a empezar a trabajar dentro de poco en Cataluña, y también aprenderemos cómo podríamos hacer también desde otras regiones para incorporar y que cada vez haya más dietistas nutricionistas en salud pública. Coméntanos un poco, Gemma, qué supone que ahora de pronto 153 dietistas nutricionistas vayan al sistema público de salud. Supone una alegría enorme, un entusiasmo, supone al principio sorpresa, incluso un orgullo muy grande, porque hace muchos años que perseguimos este hito. Después de abrir tanto la boca y pedir tanto, ahora hay que dar la talla. En algunos centros será un solo centro y en otras zonas, en función de la densidad de población que abarquen, pues va a tener que repartir su tiempo entre dos centros. Y el ratio que establece el documento, el programa de promoción de una alimentación saludable y prevención y abordaje de enfermedades en atención primaria y comunitaria, es el ratio de 50.000 tarjetas sanitarias por cada profesional de la dietética y nutrición contratada. ¿Qué profesiones o qué profesionales se están intentando reforzar desde salud pública aquí en Cataluña? Es un plan de refuerzo a la atención primaria y comunitaria con la contratación de nuevas profesiones que den soporte al equipo básico, que sigue siendo el equipo de enfermería y medicina comunitaria. La mayoría son psicólogas. Se han contratado dietistas nutricionistas. A finales de año acabará el proceso de contratación. Se contratarán también administrativos especializados en aspectos sanitarios, administrativos sanitarios, y fisioterapeutas. Es decir, que es un plan de refuerzo de especialistas para apoyar, para abrazar, para formar al equipo base de medicina y enfermería familiar y comunitaria. Nos encontraremos también seguramente profesionales que quieran que estemos descongestionando un poco la parte de consultas. Esto va a pasar. Esto es un riesgo. Es un riesgo que estaría muy bien si se contratara el doble de dietistas nutricionistas, es decir, que cada centro como mínimo tuviera una dietista nutricionista, que no es el caso. Si sumamos los porcentajes de prevalencias de exceso de peso, obesidad, atención en pediatría, dislipemias, enfermedad cardiovascular, es decir, toda aquella patología que requiere consejo alimentario y no patología, población vulnerable que requiere consejo alimentario, eso sería la muerte. Las tareas asignadas a la dietista nutricionista en este entorno de atención primaria y comunitaria es la de dar soporte al equipo, es decir, mantenerlo informado, la de que el equipo protocolice qué casos y en qué situación va a derivar a la dietista nutricionista atención individualizada, y sobre todo que la dietista nutricionista pueda hacer consejo y abordaje grupal, educación grupal, con grupos de pacientes más o menos homogéneos, y con el equipo participar en intervención comunitaria. Esta parte del tú a tú se minimiza mucho para poder trabajar muy transversalmente con otros profesionales del equipo. Es un trabajo codo a codo con enfermería, con médicas de familia, etc. Es un trabajo también codo a codo con entidades del barrio, porque dentro de sus funciones también se encuentra el concepto de prescripción social, es decir, conocer a fondo qué oferta social existe en el barrio, en el entorno, y poder en determinados momentos prescribir la asistencia a alguna de estas ofertas sociales de entorno. Esto reconozco que me ha encantado. Esto es muy chulo. Porque de alguna manera es como ser conocedor de los recursos de ese barrio, ¿no? Porque a lo mejor a un paciente lo que le puede venir bien es apuntarse a yoga, a senderismo, a clases de cocina. Grupales, muchas cosas grupales, porque uno de los principales problemas con las ansiedades y vinculadas a la alimentación ya sabemos que es la soledad. Entonces, el identificar qué oferta tiene el barrio en temas de canto coral, por ejemplo, de teatro, de actividad física grupal, puede ser muy, muy interesante. Y esto es un tema que el Institut Català de la Salud y el Departamento de Salud intenta promover. Prescripción, es así, como se prescriben medicamentos, prescripción de actividad física, prescripción de consejo alimentario, prescripción social. Da la sensación un poco, ¿no?, que como que los problemas de salud son responsabilidad únicamente del individuo, que te lo tienes que currar tú. ¿Te has portado mal? Eso es. O te tienes que apuntar al gimnasio, tienes que aprender a cocinar mejor por tu cuenta, aprender a comprar mejor. Yo creo que dietistas nutricionistas tenemos que aprender mucho del ámbito de los determinantes sociales de la salud. Vamos tarde cuando abordamos la enfermedad
en su evolución estadio final. El gran secreto, y aquí soy pues una aférrima defensora de trabajar en el entorno de la promoción de la salud, yo creo que es uno de los pocos caminos poco trabajados aún, pero muy interesantes. Gemma, vamos a hacer un recorrido. Imagínate que yo soy una dietista nutricionista y obtengo una plaza de atención primaria y comunitaria aquí en Cataluña. No me lanzan a la aventura, ¿no? Voy a tener también un itinerario formativo, ¿no? Esto me ha gustado mucho porque has empezado a hablar de elementos pues, muy desconocidos y además de tener esa plaza se recibe formación, ¿no? ¿Cuál es? Desde el Servei Català de la Salud, que es de donde se lidera todo este proyecto dentro del Departamento de Salud y con la colaboración de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, y se identifican necesidades específicas tanto de los profesionales de soporte emocional como de las dietistas nutricionistas, que son los que ahora están recientemente contratados. Muchas de las dietistas nutricionistas que pasan por la Agencia de Salud Pública de Cataluña no conocen cómo funciona el sistema sanitario en Cataluña, ni en España, ni en otros países. Entonces, ¿cómo vas a trabajar como profesional de la salud y que quieres trabajar en el sistema de salud si no conoces cómo funciona el sistema de salud, tus servicios, o por ejemplo, qué es la prescripción social o qué son los proyectos de paciente experto? Ha diseñado un plan formativo y hay una planificación de 9 temas que han representado muchas semanas de formación. Imagino que desde la Agencia de Salud Pública veis que es fundamental que conozcan las campañas, las guías que hacéis aquí, ¿no? Por supuesto. Los documentos y las guías que hacéis aquí, ¿no? Eso también está incluido en la formación. Sí. He tenido la suerte de participar en este equipo de trabajo de los módulos de formación, aparte de en el documento anterior, cómo pueden transformarlo incluso en sus lugares de trabajo. Y la sorpresa fue identificar que había una parte importante de profesionales que desconocían la existencia de algunos materiales. A veces nos pasa lo de siempre, ¿no? Que queremos reinventar la rueda y muchas veces estamos a hombros ya de gigantes que han hecho ese trabajo. Es muy importante esto que dices, es decir, cada vez que tengo una reunión con este equipo de trabajo no me canso de decir, por favor, no inventéis nada de entrada, aunque tengáis que dar el tono y el toque de que sois creativas y que tenéis dinamismo y que conocéis muy bien el ámbito de la nutrición y tal. Por favor, el primer paso, como en todo proyecto, es identificar necesidades y existencias. Y a partir de las necesidades y las existencias, plantear a qué se puede dar soporte y qué más se puede ofrecer complementario a lo que existe. Y esto es un poco delicado. Si vas a atender a personal de pediatría, que sepas que ya tienes una guía de alimentación saludable. En etapa escolar, una guía de alimentación saludable de 0 a 3 años, unas formaciones colgadas en páginas web y hay unos materiales adaptados para población vulnerable. Es decir, hay que conocer muy bien qué existe antes de empezar a invertir en diseñar. Y ya el tiempo pues lo dedicamos a otras cuestiones más importantes. ¿Cómo lo habéis hecho? Cuéntanos para que en otras regiones... Cuando las cosas suceden, creo que hay dos ejes que hacen que las cosas evolucionen o los proyectos evolucionen. Por un lado, hay que haber plantado y regado. Tienes que haber plantado la semilla y lluvia fina. Pam, 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 pam. Esto pam, no se ha hecho en 2 años. No se ha hecho en 2 años, ¿qué va? La primera vez que se presenta un proyecto al Servei Català de la Salud para proponer la contratación de dietistas nutricionistas es finales de los 90, principios del año 2000, 2002, 2003. Y se presenta desde entonces la Asociación Catalana de Dietistas Nutricionistas. El proyecto de convencer al Servicio Catalán de la Salud de contratar dietistas nutricionistas para la atención primaria se ha presentado en 3 ocasiones distintas. Y el último proceso ha sido un proceso muy intensivo con la última junta del CODINUCAT. Coincidió con una consejera que tenía una especial sensibilidad por el tema de la alimentación y la promoción de la alimentación y el futuro de la alimentación como herramienta de promoción de salud. Y ahí empieza como una pequeña historia de buen entente y una pequeña historia de amor, ¿no? De la mano del CODINUCAT avanza con la presentación de un documento que es el documento de disminución del gasto sanitario asociado a la incorporación del dietista nutricionista de atención primaria, porque en un momento dado decimos, ¿qué es lo que le preocupa al Servicio Catalán de la Salud para contratar? El dinero, como a todas las administraciones. Exacto. ¿No? Entonces tienes que demostrar que la contratación de estos profesionales, no al primer año, ni al segundo, ni al tercero, acaba reduciendo costes de gasto sanitario en fármacos, en hospitalización, en el abordaje de distintas patologías. Y este es el punto clave
Este es un documento que elabora el Codinucat, revisado por la Agencia de Salud Pública, por la CAMFIC, por la Sociedad de Medicina de Familia, de Enfermería de Familia. Imagino que se apoyaría mucho en el trabajo que también se había hecho en otros países. Exacto, ¿no? Revisión bibliográfica, que tenían números hechos, ¿no? Ahorro en un año de tantos euros por persona, de tal. Y bien, pues esto parece que llama más la atención. Y luego los astros que se alinean. Y esto también me parece así un poco esotérico, pero hay un momento... Las circunstancias que no prevés y que nadie está como manipulando para que sucedan, ¿no? Y por lo que sea, en un momento dado, esta carpeta queda encima de otras y alguien dice, sí, lo tenemos que hacer y ya, con el presupuesto de este año. Si no, no se hace. Y aquí, en julio de 2021, se organizan grupos de trabajo, grupos de estudio, de evaluación, de entrevistas, para empezar a contratar en noviembre. O sea, algo que no se había conseguido en 20 años, se estructura en unos meses. ¿Y tú cómo te sientes, Gemma, que llevas tanto tiempo en la casa, que algo... Yo me siento, primero me sentí muy sorprendida, luego súper contenta, como te puedes imaginar. Has charlado tanto sobre la necesidad de este tema y ahora no puedes controlar todo lo que sucede y bueno, estoy intentando estar detrás de lo que se puede para la formación, para la información a estos profesionales, para que se pongan en contacto cuando necesiten para preguntar lo que sea y cruzando los dedos para que funcione bien. También se nos están mezclando o parece que hay intereses. Política, claro. Este proyecto ha salido porque se ha hecho un buen trabajo con los grupos políticos que tocaba. Alguien te escucha, alguien te atiende antes de que sea muy importante y luego este alguien pasa a ser consellera. Y esta consellera reclama al Codinucat. Le dice, quiero vuestro asesoramiento para tal, y reclama a mi ex jefa y actual secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, y le pregunta y le consulta. Y hay otro tema que a mí siempre me gusta destacar, no rivalizar y trabajar transversalmente. El ámbito de la alimentación no es exclusivo para nada solo de dietistas nutricionistas. Es un proceso holístico y que tiene interferencia en la salud, pero en la producción, en el medio ambiente, en la economía. Por lo tanto, somos una parte más de todo un engranaje de profesionales y trabajar con todos estos profesionales ayuda a enriquecer finalmente los proyectos. Entonces, el resto de profesionales de la salud no te han de ver nunca como un rival, sino como un apoyo, como un soporte, y puedo ayudarte a que tu consejo habitual sobre alimentación saludable esté actualizado, que puedas dar una buena respuesta cuando alguien te pregunta cómo seguir una alimentación vegetariana, y en todo caso cuando tengas dudas, cuando te falte información, cuando necesites un abordaje con un paciente extremadamente difícil tal, acude a mí, que aquí estoy en tu centro para ayudarte. Bueno, en algunos representantes políticos de nuestra profesión esto ha fallado. Probablemente aquí el Codinucat lo ha hecho de manera muy inteligente, pero en otras regiones y entidades se ha batallado como un elefante en una cacharrería, ¿no? Como si el resto de profesiones fuesen el enemigo. Y hay que tener en cuenta que tienen más poder que nosotras, más experiencia que nosotras y obviamente que la alimentación, como tú dices, si logramos alinear el trabajo de todas las profesiones. Yo en lo que más he aprendido. Tú me dices, ¿dónde has aprendido más? Básicamente del trabajo interdisciplinar con agentes de salud pública que son veterinarios, médicas, farmacéuticas, etc. El último año hemos trabajado muchísimo con el ahora Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. Vamos a llevarnos bien y vamos a trabajar conjuntamente porque lo que tú dices a mí me va muy bien porque conozco muy poco tu ámbito de trabajo y yo creo que te puedo aportar también a lo que tal. Ponernos en valor, ¿no? Es suma, 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 y cuando llevas dos sumas multiplicas. O sea, es así. Salud es un eje transversal de salud en todas las políticas y esto es un mandato, una instancia de la OMS. Es decir, la salud no se trabaja solo desde un ámbito, se trabaja desde todas las políticas. Sabes que en nuestras guías no solo participan dietistas nutricionistas, participan entidades, fundaciones, asociaciones ciudadanas, y eso enriquece. Pues claro, tiene que haber un lideraje, pero los resultados del trabajo
transversal son, vamos, mi experiencia es que son muy buenos. ¿Cuáles son los deseos que tienes para el futuro de esta iniciativa, Gemma? ¿Cómo te gustaría que se desencadenase en los próximos meses? Porque, bueno, de hecho, la contratación todavía no ha terminado. No, aún quedan unas poquitas estamos a un 70% de la contratación y, bueno, algunas de mi equipo nos han dejado para ir a primaria, de lo cual estoy súper orgullosa. Alumnas del pasado año que han pasado por aquí, por prácticas aquí, están este año trabajando, cosa que también tan rápido da un poquito de miedo. El deseo es que las profesionales encuentren bien su lugar y su encaje realmente sean lo que se pretende, un soporte a los equipos y bueno, y que esta evaluación sea positiva y que las plazas crezcan y no se reduzcan. ¿Cómo podría trabajar una dietista nutricionista en comunitaria, al margen de estas plazas? ¿Qué puertas podría tocar? El que sea desconocido no quiere decir que no genere posibilidades, pero las personas que vayan a entrar en este ámbito de la comunidad van a tener que estar más formadas en temas de salud pública, promoción de la salud, intervención comunitaria, abordaje grupal, elaboración de proyectos, etcétera. Marketing, comunicación social, que también lo hay, porque el marketing y la comunicación que se utiliza en empresa se puede aplicar perfectamente y debería aplicarse perfectamente al entorno social. Estamos hablando de currar muchas fases. Currar muchas fases y dirigirse ¿a dónde? Pues diputaciones, municipios, fundaciones, asociaciones ciudadanas. Es decir, hay un ámbito muy grande para trabajar la promoción de la salud. Hay que hacer el mismo proceso de investigación que haría cualquier empresa cuando entra para presentar un producto, unos zapatos nuevos, ¿no? ¿Qué vas a sacar? La misma zapatilla que ya se está vendiendo en ese entorno, ¿no? Tienes que hacer un estudio de mercado, ver qué hay y cómo puedes conseguir entrar en ese mercado con un producto que sume o con un producto alternativo. Y entonces a partir de ahí, pues a correr, a correr. Abertura. Posibilidades y brazos abiertos para trabajar con profesionales muy distintos. Y en esta abertura, aceptar la colaboración, la participación y la transversalidad en el ámbito laboral para progresar. Sí, sí.